Ya es momento de nuestra mesa de análisis. Aquí en Tele 13 Noche nos acompaña el cientista político Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Álvaro. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. José Francisco, gracias por estar acá también. Muchas gracias por la invitación. En este día jueves, donde de alguna manera el aniversario del triunfo del rechazo marcó la agenda, disputándoselo Matei y Kast. ¿Quién es más heredero o heredera de ese triunfo? Yo creo que ninguno de los dos. A ver. Yo sinceramente creo que es una gran derrota de la izquierda y del gobierno de Boric, que hace y hizo toda una apuesta en su programa de gobierno. Incluso estuvo a la espera del plebiscito y del resultado del plebiscito. Por lo tanto, yo creo que más que analizar quién ganó, quién perdió, quiénes están dentro de la oposición, se pueden llevar a la casa la pelota del triunfo del 62%. Yo creo que es una derrota catastrófica de la izquierda. Es la peor derrota que la izquierda ha sufrido porque tenía, digamos, un presidente con una apuesta completa de transformación del país y la convención constituyente hizo un trabajo fino para ir desacreditando y destruyendo la identidad de lo que es Chile. Pero tú dices que no hay herederos, que nadie podría adjudicarse ese triunfo. No, nadie. Pero Álvaro, si es imposible. ¿Acaso hubo una organización de la oposición? Nada. Los que estuvieron organizados fueron el oficialismo. El oficialismo se motivó. Yo creo que es muy egoísta y muy poco certero para ese 62% atribuírselo. Ahora, que ese 62% produjo un efecto político hacia la oposición y hacia la derecha, sin lugar a duda. Y eso lo vemos en las candidaturas que están, porque en el fondo las tres candidaturas de derecha surgen porque hubo un 62% de electores que rechazaron la... José Francisco, la misma pregunta. Sí, discrepo que yo creo que no es que el rechazo no tenga padres, sino que tiene múltiples padres. Y en esto yo creo que los partidos políticos tuvieron un rol un poco subterráneo y sumergido porque no estaban en la primera línea, pero sí estuvieron, por ejemplo, en la campaña, en la elaboración de la franja, era una especie de coalición de partidos. También creo que es un triunfo de la sociedad civil. Nunca antes se había visto tantas organizaciones sociales y movidas por sus causas particulares y por defensa de cuestiones que consideraban valiosas. Y yo creo que también, por último, es un triunfo de la ciudadanía en el sentido de que nunca antes ni después tantos chilenos nos habíamos puesto de acuerdo en algo, que es que no queríamos ese proceso constitucional, y ese es un récord que todavía sigue. Yo creo que es muy potente y valioso respecto a que se construye desde ahí en adelante. Janet Jara dice que no le afecta haber sido partidaria de ese proyecto. Al contrario, o sea, le afecta, y yo creo que el piso hoy día que tiene Janet Jara también se ha demostrado que es su techo. Y en parte comulga lo que pasó con el apruebo, con la aprobación del gobierno y la intención de voto que tiene Janet Jara. Me parece que ese famoso 30% o peri 30% no es una cuestión azarosa, sino que tiene más bien relación con eso. ¿Le afecta a Jara? Absolutamente. Yo comparto absolutamente la posición en el sentido de que no le afecta, no le afecta en el sentido de que es la herencia de un escenario político. Si fue un hito, el 4 de septiembre del 2022 marcó un antes y un después. O sea, fue, y vuelvo a insistir, la peor derrota de la izquierda, habiendo tenido un avance extraordinario con los candidatos que tuvo en las primarias en su momento, Jadwe, Boric. Después arrasó la convención misma, en la composición de la convención. Hubo 37 miembros de la convención que eran, entre comillas, de centro derecha. El resto, todos eran de izquierda y de izquierda dura. Y muchos de movimientos sociales, acordémonos de la lista del pueblo, y con unas excentricidades que eran escandalosas y que terminaron desacreditando hasta el punto de que daba la impresión de una verdadera borrachera. En serio,
era una borrachera constitucional, o sea, no era un debate ni una convención constitucional, y con los disfraces y todas las cosas, sinceramente, incluso si, y te estoy diciendo porque por lo menos después cuando vino el segundo proyecto constitucional, que creo que eso fue un error horrible de la derecha, horrible, porque no había ninguna necesidad, ahí se debió haber cerrado el circuito y haber marcado, dicho, bueno, aquí se jugó todos los bases y bueno, se perdió nomás. Sí, lo quiero cambiar de tema a propósito de el proyecto que implicaba una multa, ¿no? Por no ir a votar, que ya sabemos una suerte de rebelión de los partidos oficialistas y no se pudo cumplir la palabra del gobierno, que ahora dice que lo va a reponer en el Senado. Pero a propósito de eso, José Francisco, hay una serie de represalias, proyectos que no se tramitan, sesiones que no se hacen, quórums que finalmente se ponen en duda. ¿Qué piensas de esas represalias que ha tomado la oposición? Si es una estrategia que se puede sostener en el tiempo. A ver, esto no es nuevo y viene desde hace mucho tiempo en relación a que las urgencias del presidente de la República como colegislador no se cumplen en el Congreso. Y por eso pareciera como una cuestión de todos los días, pero que es muy raro que se renueven las urgencias. Tenemos esa particularidad en nuestro país, es que finalmente como no se cumplen, bueno, termina el gobierno renovando estas urgencias para que el Congreso las discuta. Y finalmente lo que tenemos es que hay un declive institucional que finalmente el presidente de la República tiene ciertas atribuciones que se ven entrampadas por esta discusión. Esto es lo formal. En lo de fondo, a mí me parece primero impresentable que estemos discutiendo reglas electorales a 2 meses de la elección. O sea, eso no se hace. En ninguna parte del mundo no es serio, especialmente como no estamos siendo serios respecto a los chilenos. Y lo segundo, que me parece que esto todo se hace a 2 meses de la elección con un cálculo electoral. Incluso, como para ser sinceros, desde el oficialismo y desde la oposición también. O sea, un compromiso acérrimo por el voto voluntario que descubrió el oficialismo que tenía y un compromiso acérrimo que tenía la oposición con el voto obligatorio. Pato, ¿qué piensas tú? Que además es inconstitucional. O sea, está establecido de que tiene que haber una multa. Por lo tanto, el Senado va a tener que reponer la multa. Ahí probablemente irá a comisión mixta, pero al final van a tener que resolver el tema. Ahora, comparto absolutamente con José Francisco que en el sentido de que no puede ser que en una elección presidencial y parlamentaria se esté discutiendo ahora digamos el claustro electoral en el fondo, diciendo quién puede votar, quién no puede votar, a quién se le va a aplicar una sanción o no, y si se optó constitucionalmente por un voto obligatorio, el voto obligatorio tiene que tener una sanción, si no, no tiene ningún sentido, pasa a ser un voto voluntario. ¿Y sobre la estrategia de la oposición, esto de no dar quórum, de no sesionar? Y yo creo que es absolutamente normal, yo creo que es una presión que no va a durar mucho tiempo, porque, vuelvo a insistir, yo creo que esto se tiene que resolver rápido, el Senado va a tener que actuar de acuerdo a la Constitución. Creo que es un gallito absolutamente innecesario y que muestra una descoordinación y un tratar de, como dice muy bien José Francisco, a través de una calculadora electoral, ver qué es lo que me conviene a mí, entonces dejemos los extranjeros sin sanción para que voten lo menos posible, porque está medido por la universidad, por una universidad por lo menos midió eso, que efectivamente los extranjeros tienden a votar más por la derecha y que incluso el voto obligado, que eso es bien importante, si tú no aplicas la multa, el voto obligado vota más hacia la derecha que hacia la izquierda. Una palabra sobre el rol del ministro Elizalde, que ha sido bien criticado acá. Es que yo creo que está en una posición imposible, porque defender la institucionalidad y decir que nos gusta la participación ciudadana, pero no hacer todas las cosas para que esa participación ciudadana aumente, o al menos como viene haciéndolo en los últimos años, termina siendo una encrucijada imposible de resolver, y en esto el ministro Elizalde tiene una de las responsabilidades más grandes junto a la ministra de las Express. Bien, José Francisco, Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en como siempre, 13 Noche, en la mesa de análisis. Nosotros hacemos una pausa y hay más Tele 13 Noche al regreso, no se vaya.